No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos al espacio de noticias comentadas de Radio Sefarad. Hoy, un día más, comenzamos nuestro repaso a la información en España, en donde la policía ha alertado sobre la presencia de numerosas células terroristas durmientes. El Ministerio del Interior español identifica a 300 radicales islamistas potencialmente peligrosos. Los investigadores de la Comisaría General de Información de la Policía aseguran que muchos de ellos están en situación de durmientes, esperando instrucciones, y admiten que nada o muy poco se puede hacer con ellos porque no han cometido delito alguno. Los expertos en terrorismo islamista tratan de convencer al Ministerio del Interior de la necesidad de adoptar medidas para controlar este fenómeno y para presionar a los más fanáticos, incluyendo medidas legales. Es difícil adoptar medidas legales cuando no hay delito, por el momento al menos. Por otro lado, las investigaciones del 11M están arrojando datos alarmantes. Algunos de los terroristas implicados en la trama de Madrid eran ya sospechosos e incluso fueron detenidos por el juez Garzón, pero luego fueron liberados por falta de pruebas. Una medida efectiva y preventiva es el conocimiento de lo que acontece en algunos lugares de culto donde se incita a la violencia. Se lo contamos. Varios altos cargos del gobierno se han manifestado recientemente a favor de crear un registro donde se inscriban todos los clérigos e imanes que ejerzan en España, como una de las medidas para evitar que en los lugares de culto se fomente la violencia. Los representantes de las distintas minorías religiosas están a favor de que se refuerce el sistema de registro de entidades religiosas siempre y cuando se aplique a todas las confesiones y no vulnere la ley de libertad religiosa, y advierten sobre la obligación de preservar la libertad de expresión y de culto consagradas en la Constitución. Es importante tener en cuenta que cualquier demanda de seguridad pasa necesariamente en un Estado democrático por el respeto a los derechos, en este caso de libertad de conciencia que garantiza la Carta Magna. Pero la incitación al odio es un delito, con independencia de que se cometa en un medio de comunicación, en la calle o en una mezquita. Seguimos con una noticia sobre los atentados terroristas de Casablanca que han reunido a judíos y musulmanes en su condena. Judíos y musulmanes recuerdan en Casablanca los atentados de radicales islamistas de hace un año que provocaron 33 víctimas pertenecientes a la comunidad judía. Un grupo de Boy Scouts judíos entonaron el himno de Marruecos junto con un grupo de adolescentes musulmanes de la barriada de Sidi Moumen, en las puertas de la Alianza Israelita, club social donde se produjo uno de los 5 atentados. Judíos y musulmanes somos iguales, corearon ambos colectivos a continuación en un acto excepcional en el mundo árabe. Una buena noticia, seguro. No sé si somos iguales, pero lo que sí somos seguro es primos. Recordemos que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, del que desciende el pueblo judío, e Ismael, del que descienden los ismaelitas o musulmanes. Y ya va siendo hora de que se recompongan las relaciones familiares. Nos trasladamos ahora a Israel. En Tel Aviv tuvo lugar una multitudinaria manifestación. Más de 120.000 israelíes participaron el sábado por la noche en una marcha en Tel Aviv a favor de la retirada de Gaza. La marcha, convocada por la organización pacifista Paz Ahora, contó entre otros con los discursos de Shimon Peres, líder del Partido Laborista, y de Yossi Beilin, uno de los impulsores de los acuerdos de Ginebra. Shimon Peres declaró que más del 80% de los israelíes están a favor de la paz, frente a un 1% que la bloquea, refiriéndose a los votantes del Likud que votaron contra el plan de retirada de Gaza. Tanto Sharon como el Likud tendrán que tener en cuenta este clamor popular a favor de la retirada de Gaza y el retorno a la mesa de negociaciones. Será mejor que sean ellos los que les convenzan y no las trágicas listas de soldados caídos para nada en Gaza. Continuamos con una buena noticia sobre las relaciones entre Israel y su vecino oriental. Israel y Jordania firmaron un acuerdo para mejorar las relaciones comerciales entre ambos. El acuerdo fue firmado en el World Economic Forum del SUNEG. El convenio ofrece mejorar las cláusulas sobre las exportaciones manufacturadas por Israel y Jordania, a la vez que abre el camino para unas relaciones económicas más cercanas entre los dos países y la Unión Europea. El camino hacia la paz pasa también por este tipo de acuerdos que en definitiva activan las economías y contribuyen a mejorar el nivel de vida de las poblaciones.
Continuamos en Francia, donde tuvo lugar una importante manifestación contra el antisemitismo. Miles de personas se manifestaron en París el 16 de mayo contra el antisemitismo bajo la bandera republicana francesa. La manifestación sirvió como denuncia contra la multiplicación de los actos antijudíos de las últimas semanas. La marcha fue convocada por SOS Racismo y por la Unión de los Estudiantes Judíos de Francia, reuniendo a más de 30.000 personas, según los organizadores. Con excepción de la extrema derecha, el conjunto de la clase política francesa acudió al llamamiento, saliendo a la calle para proclamar «Contra el antisemitismo, marcho», eslogan de la protesta. Los organizadores lograron dejar el conflicto israelo-palestino fuera de la manifestación. Entre los organizadores de extrema izquierda no hubo eslóganes pro-palestinos, así como ninguna bandera israelí entre las organizaciones judías. Un consenso necesario entre los colectivos convocantes de esta manifestación. Es fundamental el distinguir el problema de los ataques contra judíos en Francia del conflicto en Oriente Próximo, ya que es precisamente esta confusión la que está alimentando los ataques y las expresiones antisemitas. Lo conocemos bien en España, donde una manifestación como esta sería muy necesaria. Recordemos que el European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, la agencia europea a cargo del racismo en la Unión Europea, ha señalado a España como fuente principal del antisemitismo en su último informe, Manifestaciones de antisemitismo en la Unión Europea 2002 a 2003. Sobre antisemitismo y nazismo también es nuestra próxima noticia. La policía canadiense cierra una página de supremacistas blancos y se incauta de material nazi en Edmonton. La acción policial se llevó a cabo a raíz de una denuncia de un grupo antirracista local. Terminamos con una nota de curiosidad: Madonna y su fascinación por la cábala. Madonna lanza su segundo libro inspirado en la cábala, Las manzanas del señor Peabody, una historia sobre el poder de las palabras y la importancia de los maestros. Está inspirado en un cuento de más de 300 años que le contó su profesor de cábala. Es sorprendente la fascinación que genera la cábala. El acervo cultural del judaísmo es realmente amplio y lo pueden comprobar cualquiera que escuche nuestra radio. Pero la cábala, siendo de una complejidad y una dificultad enorme en su aprendizaje, se está transformando en un producto de la cultura popular. Concluye así nuestra sección de noticias de hoy. Esperamos haberles informado. Sigan con nosotros en el resto de la programación. Gracias y hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos un día más a la sección de noticias comentadas de Radio Sefarad. Comenzamos hoy con la operación del ejército israelí en la frontera de Gaza con Egipto. Cientos de refugiados palestinos abandonaron sus viviendas, situadas en un extremo del campo de Rafah, en la frontera con Egipto, al sur de la Franja de Gaza, ante el temor de que el ejército israelí prosiguiera con la demolición de casas en la zona donde se ampliara el llamado Corredor Filadelfia, lindante con la frontera egipcia. Las autoridades israelíes aseguran que desde las viviendas cercanas a la línea fronteriza con Egipto son constantes las emboscadas y ataques contra sus patrullas y que el subsuelo está plagado de túneles por donde se introducen armas en Rafah y en toda Gaza desde el otro lado de la frontera. En definitiva, un círculo vicioso y un proceso sin fin. Más fricción y más violencia provocan que siempre haya nuevas zonas de seguridad que el ejército de Israel necesitará crear con el fin de evitar el contrabando de armas o la infiltración de terroristas. El coste de operaciones como las de Rafah es alto, de forma inmediata para los habitantes palestinos, pero a la larga también para los israelíes. La solución preferible es un acuerdo con el liderazgo palestino, apoyado por garantías internacionales, pero en su ausencia, ante la actual imposibilidad de un interlocutor fiable, la retirada unilateral, tal como se hizo en el Líbano y como propuso Sharon, parece ser el camino más razonable a seguir. Pero en el sacudido Oriente Próximo también hay lugar para una celebración, la del Día de Jerusalén. Hoy comienzan las celebraciones por el Día de Jerusalén con una marcha colorida a través de las calles del centro de la ciudad. Se conmemoran los 37 años desde la reunificación de la ciudad con un evento de gala que congrega tradicionalmente a miles de participantes y que arranca en la puerta de Yafo de la ciudad antigua y culmina en el Parque Saker con actuaciones musicales.
Jerusalén, del hebreo Yerushalayim, significa ciudad de la paz, pero pocas ciudades del mundo han estado más carentes de esta condición que Jerusalén. Desde la antigüedad, la ciudad ha sido objeto de constantes guerras, conquistas y reconquistas. Entre 1948 y la Guerra de los 6 Días estuvo dividida en dos partes, una parte israelí y la otra jordana, que incluía la ciudad antigua. En 1967 la ciudad se unificó y pasó a ser enteramente israelí, y muchos de los habitantes árabes del sector oriental adoptaron la ciudadanía israelí. Jerusalén no es todavía la ciudad de la paz, pero desde esa fecha, 1967, sí vuelve a albergar el culto de las 3 religiones monoteístas. Seguimos en España, donde se estrecha la colaboración entre las comunidades musulmanas y el gobierno. El Ministerio de Justicia español se comprometió a impulsar los acuerdos de cooperación firmados entre el Estado español y la Comunidad Islámica en 1992, que hasta ahora apenas han tenido desarrollo. Los acuerdos de cooperación suscritos entre la Comunidad Islámica y el anterior gobierno socialista datan de 1992 y son bastante ambiciosos, puesto que afectan a 7 ministerios. Entre otros, está implicado el Ministerio de Educación, ya que el acuerdo garantiza el derecho de los musulmanes a recibir enseñanza islámica en centros públicos y concertados. Hay que recordar que estos acuerdos de cooperación implican a todas las confesiones denominadas de arraigo en España, como lo son también la protestante y la judía. Si las clases de religión católica son una opción en la enseñanza pública de España, también las demás confesiones deben tener reconocido el derecho a formar parte del currículum escolar. Seguimos con una noticia del célebre Centro Simón Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal inicia una campaña de prensa en Alemania para capturar a los últimos criminales del Holocausto. La campaña "Se busca criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial" se podrá leer a modo de anuncio en los periódicos alemanes y ofrecerá una recompensa de 10.000 euros a quien aporte alguna prueba que desemboque en una captura. El director del Centro Simón Wiesenthal en Jerusalén, Efraim Zurov, declaró que se calcula que todavía hay miles de criminales de la Segunda Guerra Mundial por toda Europa. La campaña ya funciona con éxito en los países bálticos, Rumanía, Polonia y Austria. En la actualidad, y gracias a los datos recogidos, se están investigando 500 casos de supuesta participación en crímenes de guerra. Ni olvido ni perdón. Este es un lema que corearon durante años las madres de la Plaza de Mayo contra los criminales de la Junta Militar Argentina y demandando justicia. Lo mismo cuenta para los genocidas nazis, que no por octogenarios o nonagenarios deberían terminar sus días impunes. Contra la impunidad también lucharon los judíos de los Estados Unidos en los años 50. Les recordamos un ejemplo de esta activa participación. Los judíos norteamericanos recuerdan el importante papel que jugaron en la lucha por los derechos civiles en este país. Estados Unidos celebra el 50 aniversario de la decisión de la Corte Suprema en un caso relativo a la educación, el caso Brown contra el Consejo de Educación, que terminó con la segregación racial en las escuelas. Esther Brown, en aquel tiempo una joven judía de Arkansas, decidió acabar con las humillantes condiciones escolares que sufrían los niños de color de su localidad, abriendo una escuela en su propio hogar y consiguiendo fondos para iniciar un proceso contra el Consejo de Educación por discriminación hacia la minoría afroamericana. La lucha contra la discriminación y la segregación racial de los afroamericanos fue también asumida por instituciones como la Liga Antidifamación y el American Jewish Committee, quienes apoyaron la demanda. Los judíos siempre han estado en la vanguardia de la lucha por los derechos civiles. El juicio Brown contra el Consejo de Educación permitió establecer una alianza única entre la minoría afroamericana y la judía e inició el camino hacia la igualdad de derechos en Norteamérica. Terminamos con una noticia más cinematográfica que musical, algo sorprendente teniendo en cuenta a su protagonista. El popular músico de padre judío Lenny Kravitz se convertirá ahora en actor, ya que dirigirá y protagonizará una cinta semi-biográfica titulada Barbecues and Bar Mitzvahs. La temática de la película se concentrará en la vida del cantante, que creció en una familia conformada por un padre judío y una madre de color. El cantante declaró que no se trata de una película musical, sino acerca de alguien que creció en medio de dos culturas. Esperamos con impaciencia esta película de Lenny Kravitz, unos por razones que tendrán que ver con el judaísmo, tal vez, y otros o otras, como sus fans, que tendrán más que ver con su admiración por el artista. Bien, esto es todo por hoy. No se pierdan el resto de la programación. Gracias, hasta mañana.
En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos, comenzamos nuestra síntesis de noticias comentadas un día más con la trágica situación en Gaza. Al menos 10 palestinos han resultado muertos y más de 50 heridos, entre ellos varios niños, en una explosión provocada por proyectiles lanzados por helicópteros y tanques israelíes contra una multitud que protestaba en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de Gaza. El ejército de Israel declaró que no apuntó a la multitud y que se cometió un fatídico error. Según estas fuentes, el ejército detectó a individuos armados entre los manifestantes y ordenó a un tanque disparar sobre un edificio abandonado para dispersar la manifestación, pero los proyectiles podrían haber atravesado el edificio o desviarse de su recorrido e impactar sobre los manifestantes. El ejército de Israel lamentó el incidente en el que murieron personas inocentes y ofreció a los palestinos transportar los heridos a hospitales israelíes. Es fundamental la prudencia en estos casos. Hay que dejar que concluya la investigación iniciada por el ejército de Israel. Sin embargo, de confirmarse las acusaciones, es evidente que los soldados y los mandos responsables de este trágico suceso deberían ser juzgados. Continuamos con una noticia más positiva, la fructífera reunión entre el canciller israelí y el nuevo gobierno español. El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, visitó Madrid, donde fue recibido por el rey, por el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y por su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, declaró tras reunirse con Shalom que España e Israel deben luchar juntos contra el terrorismo, porque los dos países lo han sufrido mucho. Sobre el papel de España en el proceso de paz, el jefe de la diplomacia israelí, Silvan Shalom, considera que la Unión Europea puede jugar un papel siempre y cuando deje de apoyar unilateralmente a los palestinos y adopte una postura más objetiva y equilibrada. La reunión entre España e Israel fue calificada como muy fructífera, ya que sirvió para intensificar las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países. Un buen arranque para unas relaciones que con una opinión pública tan adversa corrían el riesgo de naufragar, especialmente en la atmósfera antiamericana y anti-israelí que ha generado la crisis de Irak. Siempre se ha dicho que el tener como común enemigo al terrorismo iba a hermanar a españoles e israelíes. Difícilmente. El nuevo gobierno socialista parece compartir esa sensibilidad, pero serán los hechos quienes lo confirmen. Continuamos en España, más detenciones en relación al 11 de marzo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer el ingreso en prisión incondicional para los 4 presuntos terroristas islámicos detenidos el pasado jueves en distintas ciudades de España por orden del juez Baltasar Garzón. Fuentes fiscales confirmaron que los 4 detenidos integraban una célula vinculada a Al-Qaeda, cuyo cometido era proporcionar financiación y documentación falsa a mujahidines, que posteriormente eran enviados a Irak para atacar a las fuerzas de la coalición internacional. Entre los detenidos se encuentran 3 argelinos y un español, Francisco García Gómez, al que se acusa de colaboración con banda armada. Un constante goteo de información sobre las tramas terroristas y también un goteo de nuevos presos en las cárceles españolas. Son buenas noticias, pero nos preguntamos hasta qué punto los servicios de seguridad conocen el submundo terrorista que ha anidado en nuestro país. Mientras tanto, aumenta la xenofobia, se lo contamos. La Corporación Municipal de El Ejido acordó en pleno y por unanimidad solicitar al Ministerio de Justicia el indulto a 2 vecinos condenados a 15 años de prisión por secuestrar y agredir a 2 marroquíes en 1997. Los procesados acusaron a los magrebíes de haber robado en el almacén de uno de ellos y decidieron tomarse la justicia por su mano. La recogida de 50.000 firmas a favor del indulto entre los ciudadanos de El Ejido, al entender que la condena era excesiva, es lo que animó al equipo de gobierno a elevar al Pleno del Ayuntamiento la petición. El Partido Popular y el Partido Socialista respaldaron la decisión. La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro, reprobó a toda la gente de El Ejido que apoye la petición de indulto realizada por el Ayuntamiento almeriense. Es lamentable que ciudadanos de un país democrático junten firmas para revocar una sentencia justa que castigaba a los culpables de reprobables delitos xenófobos. Los partidos políticos no deberían respaldar esta petición. El Ejido se está convirtiendo en una verdadera metáfora del nuevo racismo español. Más noticias sobre España. La ONG Intermon Oxfam ha editado recientemente en España un libro titulado Otros Mundos, donde Israel no existe como Estado.
El libro es una especie de guía de turismo alternativo donde se ofrece como destino Palestina. El mapa de este destino recomendado es el que corresponde a Israel y a los territorios en litigio. La guía recomienda qué visitas hacer en Palestina, por ejemplo, bañarse en las playas de Tel Aviv o de Cesarea, pasear en el Negev y acercarse a Mitzpe Ramón. Se ofrece también direcciones de agencias de turismo en Jerusalén Este, Ramallah y Hebrón. La ONG Intermon Oxfam cuenta con el apoyo de más de 190.000 socios y colaboradores, empresas y entidades. Su presupuesto para el periodo 2002-2003 se acerca a los 45 millones de euros. La negación de la existencia del otro es una práctica política que hace imposible la resolución de cualquier conflicto y garantiza su perpetuación. Que lo haga la Autoridad Nacional Palestina en sus libros escolares es lamentable, pero que sea Intermon Oxfam, una ONG que se dice por la paz y el desarrollo y a la que además contribuimos todos de forma indirecta con nuestros impuestos, es algo imperdonable. Seguimos en los Estados Unidos. El presidente norteamericano George Bush lanzó una advertencia contra el antisemitismo en el mundo árabe y en Europa, en un discurso ante una asociación pro-israelí en Washington. Bush declaró también que la demonización de Israel y la retórica antisionista más extrema pueden servir de pretexto para el antisemitismo y contribuir a establecer una atmósfera de miedo en la que las sinagogas son atacadas y las personas calumniadas y amenazadas. En este ámbito les contamos ahora de las recientes declaraciones del rey de Jordania. El rey Abdalá II de Jordania declaró al New York Times que Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, tendría que replantearse su situación al frente de la misma. Según palabras del propio Abdalá II, Arafat debería lanzarse a sí mismo una larga mirada al espejo para ver si sus posiciones están ayudando o no a la causa palestina. Arafat ha cedido algunos poderes al primer ministro palestino Ahmed Kurey, pero mantiene el control sobre los servicios de seguridad, dificultando cualquier iniciativa palestina para acabar con el terrorismo. Mediador en el conflicto palestino-israelí, el rey jordano se encuentra en una difícil posición, ya que casi la mitad de la población de Jordania es palestina, mientras que el reino hachemita es un aliado estratégico de los Estados Unidos. El rey Abdalá no es el único que tiene dudas sobre el papel de Arafat como líder palestino y sobre su autoridad para conducir a su pueblo a la paz con Israel. En 1993, en el contexto del proceso de Oslo, se habló de la paz de los valientes, que implicaba el reto de hacer concesiones y enfrentarse con decisión a los más radicales. Esto contaba y aún cuenta para los líderes de ambos pueblos. Cambiamos de tema. Debate en Eslovaquia tras la retirada de un polémico documental de la programación televisiva. La decisión de una cadena de Bratislava de no emitir un documental sobre la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en la localidad de Topolcani ha suscitado la polémica. En el documental, un ciudadano de Topolcani tilda a los judíos de sabandijas, motivo por el cual la cadena de televisión ha decidido no emitirlo, argumentando que es antisemita y podría provocar enfrentamientos religiosos. La comunidad judía de Bratislava ha criticado la decisión de la cadena porque para ellos es una manera de ocultar la verdad sobre dicha matanza. En los documentales sobre el nazismo aparecen fragmentos de realidad que son difíciles de reprimir y que dan cuenta de una historia de horrores visuales y verbales, pero precisamente es esta realidad debidamente enmarcada en la cual reside su potencial educativo y movilizador. Terminamos hoy nuestro informativo con una nota optimista de mano de nuestro colaborador deportivo. Bnei Sahnin hizo historia al convertirse en el primer equipo de fútbol árabe-israelí en ganar el Campeonato Nacional de Israel, al imponerse al Hapoel Haifa por 4-1 y clasificarse para la Copa de la UEFA. El entrenador del equipo Bnei Sahnin declaró que la victoria es un símbolo de la integración de la sociedad árabe en Israel y de la coexistencia, ya que en el conjunto también juegan israelíes judíos. Aún algunos hinchas del Hapoel Haifa sonrieron por el triunfo de Sahnin, a pesar de que fue a expensas de su equipo. Estoy feliz porque perdimos frente a un equipo árabe. Espero que esto mejore nuestra sociedad y la convivencia entre ambos pueblos, afirmó un seguidor de este club. Hacemos nuestras las palabras de este hincha. Ya nos gustaría que todas las relaciones árabe-judías se diriman con este grado de deportividad. Esto ha sido todo por hoy. Sigan escuchándonos. Hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a este espacio dedicado a la información que comenzamos en España. El Ministerio del Interior español crea un centro antiterrorista con la policía, la Guardia Civil y los servicios secretos. El nuevo organismo tendrá asignadas funciones de inteligencia, información y coordinación entre los distintos cuerpos que se encargarán de la lucha contra el terrorismo. El centro antiterrorista deberá combatir el primer problema de los ciudadanos, según todas las encuestas, y tendrá que rediseñar los servicios de seguridad para luchar contra el terrorismo internacional. Seguramente esta iniciativa, que cumple de alguna manera con la promesa electoral socialista de unificar los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, será bien recibida por la opinión pública española, para la que el terrorismo se ha convertido en la máxima preocupación tras los atentados del 11 de marzo. Todo esfuerzo para luchar contra este problema parecerá poco. Seguimos en nuestro país y la temática sigue siendo la misma, el terrorismo, y en concreto la investigación sobre lo acontecido el 11 de marzo. El PP y el PSOE pactan crear una comisión de investigación sobre los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, donde murieron 192 personas. El objetivo de la comisión será esclarecer en un plazo de 2 meses los hechos vinculados a estos atentados cometidos 3 días antes de las elecciones generales y las actuaciones desarrolladas por los poderes públicos. El PP, partido en el gobierno cuando se cometieron los atentados, acepta que se investigue si hubo fallos en la prevención, y el PSOE ha accedido a que no solo se investigue la actuación de los poderes públicos, sino también el comportamiento de los partidos políticos y los medios de comunicación. Tras el sufrimiento provocado por los atentados del 11 de marzo, una de las cosas que debe hacerse es permitir que los afectados, todos los españoles, conozcan la verdad de lo acontecido en esos días. Es un derecho al que nadie quiere renunciar. Sin abandonar España, les hablamos ahora de Abu Alá, y es que el líder palestino ha visitado nuestro país, al igual que hizo días pasados el ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom. El presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, se reunió con el primer ministro de la autoridad palestina, Abu Alá. Rodríguez Zapatero declaró al término de la reunión que España exige un alto el fuego inmediato en Gaza, diálogo inmediato y un respeto a la hoja de ruta y a los acuerdos del cuarteto. El presidente español se pronunció además a favor de la retirada israelí de Gaza, posición que concuerda aparentemente con los planes del primer ministro de Israel, Ariel Sharon, aunque el mandatario español duda que las planeadas acciones de retirada unilateral israelí puedan tener efecto. Sería positivo que las visitas tanto de Silvan Shalom como de Abu Alá a nuestro país significaran un regreso al espíritu de la Conferencia de Madrid, una vuelta necesaria a la mesa de negociación en la que España bien podría jugar un papel fundamental. El tema de Gaza se ha tratado en la ONU. El Consejo de Seguridad ha condenado las últimas intervenciones israelíes en la zona. El Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de los países árabes, ha aprobado con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos una resolución de condena a Israel por las muertes civiles en los últimos días en la Franja de Gaza. En Madrid, numerosas asociaciones como la Plataforma Cultural contra la Guerra, el Foro Social de Madrid o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe anuncian movilizaciones en, según sus propios lemas, defensa del pueblo palestino y contra la ocupación. La abstención de Estados Unidos es quizás una advertencia al gobierno de Israel de que en aras de la seguridad no todo puede ser tolerado, ni siquiera errores como el producido en Gaza. Tampoco el momento que está viviendo Norteamérica con su imagen deteriorada por los episodios recientes en Irak es favorable para mostrar su apoyo a Israel y enfrentarse aún más al mundo árabe y a la opinión pública mundial. Más decisiones de la ONU esta vez tienen que ver no solo con Israel, sino con los judíos en general y el problema del antisemitismo. Las Naciones Unidas darán cabida por primera vez el mes que viene a un seminario contra el antisemitismo. Entre los oradores principales del seminario, que comenzará el 21 de junio, se encontrarán el premio Nobel Elie Wiesel, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronfman. La celebración de este encuentro en un lugar como la ONU, donde se han celebrado tantos debates y controversias sobre el antisemitismo, es un hecho sin precedentes, declaró la vicepresidenta ejecutiva del Congreso Judío Mundial, Elan Steinberg. La vicepresidenta también manifestó que en el seminario es previsible que afloren ciertas asperezas, dada la sistemática negativa de los países árabes a adoptar una resolución que condene el antisemitismo. Este será el primero de una serie de seminarios que se desarrollarán en la ONU denominados Desaprendiendo la Intolerancia.
Nos felicitamos por esta iniciativa en un foro donde las preocupaciones de los judíos no son tradicionalmente atendidas. Estaría bien que los países árabes tuvieran la estatura política y moral de considerar que toda denuncia contra cualquier tipo de intolerancia es algo ineludible. También sería un éxito que la ONU colaborara eficazmente en la difícil tarea de separar las críticas a la política del gobierno de Israel del antisemitismo. Regresamos a España para darles cuenta de un estreno teatral. El exministro Jorge Semprún ha llevado a las tablas sus reflexiones y experiencias como sobreviviente de la barbarie nazi. Jorge Semprún estrena en el Teatro Central de Sevilla la obra teatral Gurs, una tragedia europea. La obra fue un encargo que recibió Semprún para recrear la historia de los refugiados y los desplazamientos en Europa. El escritor ubicó su historia en Gurs, el mayor campo de concentración del sur de Francia, y en el que entre 1939 y 1944 coincidieron republicanos españoles, combatientes alemanes de las brigadas internacionales y más tarde fueron llegando judíos franceses. Gurs se convirtió, en palabras de Semprún, en la antesala de Auschwitz. El día del estreno, el 30 de abril, en Eslovenia, fue la víspera de la ampliación de la Unión Europea. A este respecto, el escritor, superviviente del campo de concentración de Buchenwald, declaró: tenemos que recordar de dónde venimos, de una historia trágica de persecuciones, para poder pensar en la Europa del mañana. Semprún se adentra de nuevo en la importante senda de la memoria, que no por transitada deja de ser menos necesaria. El recuerdo de las enseñanzas extraídas del horror nazi es referencia fundamental para una mejor Europa. El tema del Holocausto sigue vigente, y no solo por el deber de recordar. En Alemania, la comunidad judía intenta detener una exposición bajo sospecha. La comunidad judía alemana ha instado al mecenas Friedrich Flick a que renuncie a exponer su colección de arte en Berlín, por considerarla herencia del dinero manchado de sangre de su familia, enriquecida gracias a la venta de armas al Tercer Reich y la utilización de mano de obra esclava proveniente de los campos de concentración. El mecenas empezó a adquirir obras de arte en los años 70, consiguiendo reunir una colección de más de 2.500 piezas de artistas como Marcel Duchamp o Francisco Picabia, al vender su participación en la empresa de su familia. Flick donó en 2003 a Berlín su célebre colección de arte que se disputaban Nueva York y Zúrich, en plena polémica por su negativa a contribuir al fondo creado por antiguas empresas colaboradoras del Tercer Reich para indemnizar a los esclavos del nazismo. El hecho de que Flick done a la ciudad de Berlín su colección no le exime de asumir sus responsabilidades para con las víctimas del nazismo. Las empresas de su familia se beneficiaron de mano de obra esclava, y los herederos de estas víctimas exigen que no se olvide el trágico origen de esa fortuna que financió la creación de esta colección de arte. Les hablamos ahora de una iniciativa esperanzadora. La de Ronaldinho. Esta estrella blaugrana se ha solidarizado con unos niños israelíes muy especiales. Ronaldinho envía balones autografiados a los niños víctimas del terrorismo en Israel. Ronaldinho Gaucho, delantero del Fútbol Club Barcelona, envió los balones autografiados a la Fundación Una Familia, que se ocupa de los niños que son víctimas del terrorismo. La fundación es un programa israelí que provee apoyo financiero y emocional a las víctimas del terror. El delantero brasileño dedicó personalmente cada uno de los balones, escribiendo mensajes de esperanza y de buenos deseos. Me encantan los niños, declaró Ronaldinho, quien además se interesó por la historia de cada uno de los pequeños. Una buena noticia, en una semana marcada por la boda del príncipe Felipe y Leticia Ortiz. La comunidad judía española participa también en este especial evento. El presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Jacobo Israel Garzón, acudirá como representante de los judíos españoles al enlace entre el heredero de la corona y su prometida Leticia Ortiz. La Federación de Comunidades ha ofrecido como regalo a los novios un ejemplar de El Macabeo de Silveira, en una edición de 1680. Mazel tov a los contrayentes, y felicitamos a los madrileños, a unos por su alegría y a otros por su estoicismo, muy propio también de los macabeos. Concluimos así nuestra síntesis de noticias comentadas de hoy. Antes de despedirnos, les recomendamos que continúen escuchando el resto de nuestra programación. Buen fin de semana, gracias.